Antes que nada, me gustaría contarle a las personas que no saben quién fue Sigmund Freud, pues, ¿quién fue Sigmund Freud? Sigmund Freud fue el padre o es el padre del psicoanálisis. Sí, gracias al man, la psicología es una de las profesiones más destacadas del siglo XXI. Ahora, hablemos un poco de sus descubrimientos. ¿Qué fue lo que descubrió Sigmund Freud? Bueno, el tipo vino con una teoría que para la sociedad fue irrefutable. O sea, fueron tan convincentes sus ideas que la sociedad no tuvo otra opción más que aceptar sus ideas a regañadientes, pero no tuvo más opción que aceptar sus ideas. El güey descubrió que la naturaleza del ser humano es mental. O sea, nosotros somos mente. También descubrió algo interesantísimo con respecto a que la mamá es el primer amor de un hombre, ¿sí? Y todo ese asunto, toda esa parafernalia de conseguir pareja, no es más que el hecho de encontrar nuevamente a su mamá. No en el sentido físico, sino más bien en las atenciones que recibe el niño. Y de ahí que en estos tiempos podemos ver que muchísimos güeyes no quieren salir del lado de su mamá. Es difícil encontrar a una mujer que cumpla las expectativas que el individuo tiene. También descubrió algo interesantísimo sobre el por qué tanta atracción exagerada del hombre hacia los senos de la mujer. ¿Sí? Entonces, sabemos científicamente que naturalmente el niño debe ser amamantado durante 6 a 9 meses, ¿sí? Pero como la mayoría de mamás lo retiran al mes o a los 2 meses o a los 3 meses, pues esto hace que el niño no haya vivido completamente su etapa. Entonces de ahí su atracción, su obsesión con los senos de la mujer. Y ahora sí, conociendo un poquitico sobre quién fue Sigmund Freud y, y cuáles fueron algunos de sus descubrimientos, ahora sí podemos entrar en la temática de por qué murió deprimido Sigmund Freud. Entonces, aunque sus ideas en su tiempo fueron rechazadas, verás, en ese tiempo la gente era muchísimo más superficial. Hoy en día al menos se le da un poco más de libertad a las personas de expresar su tristeza, de ahí que existan los emos y toda esa chingadera. Pero en su tiempo las personas vivían muchísimo más reprimidas, por lo que las ideas de Sigmund Freud en el siglo XX fueron totalmente rechazadas. Sin embargo, esto no impidió que el man continuara con sus investigaciones, con sus consultorías y con sus anotaciones. Y después de psicoanalizar a millones de personas, descubrió que la mente del hombre está súper neurótica, súper esquizofrénica, con un chingo de deseos reprimidos, con un chingo de ideas súper oscuras que le hicieron llegar a la conclusión de que la naturaleza del ser humano es destructiva. ¿Sí? Como dato curioso, te voy a decir que los psicólogos ocupan los primeros puestos en la tasa más alta de suicidios. La razón es que después de absorber y conocer tanta tristeza,
porque dentro del ser humano hay una increíble tristeza, un gran dolor, una batalla interminable que pareciera no poder tener fin. Entonces el man llegó a la conclusión de que para el ser humano no había salvación. Y esto hizo que el güey llegara a anciano con una actitud pesimista y negativa con respecto al futuro del ser humano. ¿Sí? Ahora, desde mi punto de vista, habiendo leído incluso la, las, la, las ideas de sus colegas como Howe, como Reitz o como Jung, pues primero que todo, el man nunca permitió ser psicoanalizado. Entonces, el man nunca se permitió sanar su mentalidad, ¿no? El man murió sin ser psicoanalizado. Y segundo, cuentan que en su viaje por la India, en el viaje de Sigmund Freud por la India, el man le dio miedo a acercarse al Shankaran Pillai, al gurú de ese tiempo. Entonces yo diría que más que morir deprimido, sí, murió por cobardía. Él sabía que en el momento en que se involucrara en la meditación, eso era ir a lo desconocido. Y la mente pues tiende a quedarse en la seguridad de lo conocido, en lo que ya conoce. Prefiere quedarse ahí estancada antes de arriesgarse a ir a lo desconocido. Entonces, yo diría que el güey murió por cobardía. Murió deprimido, pero también por cobardía. Por no tener las agallas, el valor de irse hacia lo desconocido. Mira, en mi caso, después de más de 4 años de estar dentro del mundo de la psicología y después de escuchar cientos de casos también de historias increíbles, de ver cuánto dolor soportan las personas, como que yo tenía la visión de Sigmund Freud y veía que la mente humana está podrida, que los seres humanos están súper locos y que es como que esto no se pudiera hacer nada. Pero gracias a que me sumergí en la meditación, pues pude darme cuenta que dentro del ser humano hay bondad.